Buenos días. Buenos días a todos, a los que están aquí también. La semana pasada se conectaron 160, no personas, 160 conexiones, que significa que por dos son como 200, 320, si sumo bien, personas, si fuera lo mínimo, 2 personas por conexión. Por lo tanto, aquí la iglesia es chiquitita, pero ahí atrás hay mucha gente que ve estas prédicas, ¿ya? Les aviso a ustedes para que sepan que hay mucha gente que está hambrienta del Señor y nos han encontrado y están siendo saciados, por eso siguen con nosotros, ¿ya? Aldo me pidió que les mandara un saludo a ellos, te mando un saludo en tu día, el padre Aldo es un amigo argentino que está en España, ¿ya? Así que un saludo para ti y para tu esposa Laura, ¿ya? Cumplí. Es que hablamos el viernes, entonces me dijo, mándame un saludo por la tele. Ese es Aldo, ¿eh? Quiere ser famoso. Bueno, eres famoso, Aldo. Ya, voy a entrar en tema rápidamente porque tenemos un tema muy, muy bueno que el Señor me lo dio esta semana y que tiene mucho que ver con las oraciones. Yo siempre me sorprende el Espíritu Santo, ¿eh? Porque yo sé que el Señor nos habla, pero las oraciones de este señor, de este caballero que está aquí, que es mi hijo, Juan Eduardo, siempre se adelanta con lo que yo voy a decir y eso me da mucha rabia. No, mentira. Pero es para que vean la conexión que hay con el Señor, si no es el Señor que nos prepara, ¿ya? Y él hablaba de la máscara y todo, y yo les voy a explicar, pero así, porque es un problema tremendo. ¿Se acuerdan que dijo ¿se acuerdan cuando estaba orando que habló de que es una cera, una máscara? Ese es el problema que tienen casi todos los cristianos, hermano mío. Y quiero entrar en eso, en ese tema. Por eso que es impresionante. Él habla de eso y ese es el tema que yo tengo aquí. Y yo no le he hablado a él, nada. Entonces, esta prédica está dedicada principalmente a esas personas que todavía no se encuentran con Dios o que a veces se encuentran, pero no entienden por qué no hay la transformación que debemos tener. Entonces el Señor me estuvo explicando cómo y por qué nos pasa eso. Hay gente que está años pasando tiempo con Dios y buscando al Señor y no cambian. Aquí les voy a decir por qué, ¿ya? A ver si voy a orar para que el Espíritu Santo, no se paren, para que el Espíritu Santo les hable. Por favor, dispónganse, porque es fundamental. Yo cada vez que abro la palabra, yo le pido al Espíritu Santo que me explique. Y si ustedes no se disponen para que el Señor les explique, se queda hasta ahí nomás, ¿ya? Se queda como un buen recuerdo, se acuerdan de 2 cosas y no se acuerdan más de esto. Pero si el Espíritu Santo lo pone en sus corazones, eso queda y lo podemos hacer. Entonces, voy a pedir, Señor, yo te doy gracias por esta palabra porque es tuya, Señor, y te pido que cada corazón se disponga a recibir esta enseñanza que es fundamental para poder tener una relación íntima contigo, que es tan importante para nuestro cambio, para nuestra transformación, para nuestra transfiguración que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias por lo que vas a hacer y por lo que ya hiciste, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra justicia en castellano tiene esto lo he dicho muchas veces, lo digo para los nuevos, tiene una traducción al castellano un poco vaga. No entendemos bien qué es justicia. Que yo sea justo o sea, tenga justicia significa que a mí me carga que alguien sea injusto con alguien, con otra persona. Pero el Señor no está hablando, cuando habla de justicia no está hablando de eso. Está hablando de rectitud. Y como la justicia hoy día, hermanos míos, como todas las cosas, es más o menos, sí, a veces sí es justo, otras veces no, pero se llama justicia porque está una ley respaldando esta justicia. Todo es relativo, ¿no es cierto? La verdad es relativo. Todo lo han relativizado para poder mentirnos y sacarnos de esta verdad que es Dios. Estoy profundo hoy día.
Esto es del Padre, nuestro Padre, directamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del mundo. Todos los bancos, la mayoría de los bancos de los países que no son independientes, ellos fabrican billetes. Fabrican billetes como el Banco de Chile también, el Banco de Argentina, ¿para qué decir? ¿Y qué es lo que están haciendo? Están metiendo papeles que no tienen respaldo y le están robando a la gente porque cada vez vale menos y le van quitando el sueldo sin que la gente entienda que esto es ilegal, es un robo. Pero como el banco tiene esa autoridad, no es robo. ¿Se dan cuenta? ¿Eso es justicia? Según ellos, para la justicia social, para que todos tengan plata. Es mentira. También, y les voy a poner un ejemplo doloroso y fuerte para nosotros que lo entendemos, el aborto en 3 causales es legal. O sea, matar un bebé en el vientre de su madre es legal. ¿Es justo? No, pues señores, no es justo. Se dan cuenta que existen un montón de injusticias, que hemos relativizado la verdad y hemos hecho de este mundo una miseria. Porque cuando tú relativizas la verdad y usas leyes que son contrarias totalmente a la moral, vives en un país en el cual la moral no existe. Porque cuando no hay moral, el enemigo se apodera de ese país, completamente. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en Chile. Entonces la palabra justicia la vamos a traducir como los ingleses. En inglés es rectitud. O sea, actuar bien, derechamente, hacer bien las cosas, de acuerdo a la ley de Dios, no a lo que nosotros queremos. Porque esa es nuestra primera ley, los mandamientos y la palabra de Dios. Esa es la verdadera ley. Cuando nos salimos de esa ley, empezamos a hundir nuestras propias vidas y las de todos los que nos rodean. Entonces, la palabra justicia, como dije, es rectitud y es atacada constantemente. Esta palabra, no solo por el mundo, con sus leyes inmorales, sino por la misma iglesia que dice que nosotros no podemos actuar rectamente, que no podemos ser santos, que no podemos dejar el pecado. Y eso es una mentira tremenda. Esa es la primera mentira que se metió en nuestra iglesia. Y por eso somos iglesias mediocres, que no llevamos la palabra, sino que ¿sabes qué? Nos llenamos con gente conformista, que se conforman con la mediocridad, con la ilegalidad, y también no tienen la fuerza para pelear por estos valores que Dios nos entregó a cada uno de nosotros, para que los defendiéramos como lo hizo Jesucristo con su vida. Amén. Entonces yo quiero que leamos Mateo 5, 6, un solo versículo. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud. En nuestra Biblia dice justicia, pero es rectitud, es la palabra. Esa es la traducción verdadera. O sea, los que quieren actuar bien, de acuerdo a la ley de Dios, derechamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán saciados. Cuando tú quieres actuar bien, cuando tú quieres ser moralmente de acuerdo a lo que Dios nos dice, entonces el Dios mismo te va a saciar, te va a ayudar a que tú actúes así, te va a transformar para que tú salgas de este mundo inmoral y lleves esta moral como parte de tu vestimenta, como parte de tu vida. Y no relativizar nada, que un poquito, un regalito, un robito en el supermercado, todas esas cosas, una mentirita blanca, no existe, hermanos míos, no existe. Eso es relativizar la moral de Dios. Y mire hasta dónde hemos llegado. Cómo nuestros niños
en el famoso ESI lo están sexualizando, lo están abusando. Porque hemos relativizado la verdad. ¿Sí o no? ¿Nos lo están haciendo? ¿Han visto los escándalos que hay? Ya 2 colegios abusando con los niños ya de 10 años. Eso es porque hemos relativizado la verdad. Argentina está haciendo un 43% de pobreza con esta famosa maquinita que hace billetes. Para el tiempo de Allende, del 70 al 73, nosotros tuvimos una inflación de 1000%, porque hacían billetes sin respaldo. Nos dejaron en la calle. Pero ellos, ¿sabes qué es lo que hacían con esos billetes? Compraban dólares y se fueron todos millonarios, se arrancaron. Y ahora más encima los tenemos que estar pagando. Porque eso pasa. Los tenemos que indemnizar. Porque ya no hay moral. ¿Se dan cuenta? Y los que nos salvaron están presos. Porque no hay moral, no hay justicia, no hay rectitud. Bienaventurados los que tienen hambre, Mateo 5:6, ya lo dije, y sed de justicia porque serán saciados. Fe de rectitud y sed de rectitud, ya esa es justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa, lo que después dice en Mateo 5, del 10 al 12, dice, bienaventurados, no voy a leer el 10 nomás, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la rectitud, los que a nosotros nos persiguen porque queremos hacer las cosas bien, como Dios dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso yo puedo entrar al reino de los cielos, puedo sanar enfermos, puedo sacar demonios, porque de nosotros, los que hacemos bien las cosas, los que somos rectos, justos, de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos está aquí, está a la mano. Así dice la palabra, no lo inventé yo. Entonces, por tu hambre saciada vas a ser perseguido. Junté estos dos, no sé si se dieron cuenta. Junté el de arriba que dice que el que tiene hambre y sed de rectitud, vas a ser saciado. Y abajo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de esta rectitud, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, vamos a ser perseguidos, pero ¿sabes qué importa? Si nuestro es el reino de los cielos. Si tenemos el poder del Espíritu Santo, si podemos ayudar y de verdad a la gente. ¿Qué importa que nos persigan? ¿Cierto o no? Nosotros no podemos cambiar a nadie, hermanos míos. De verdad, yo he aprendido con todos estos años siendo pastor, yo jamás he cambiado a nadie. Ni siquiera he podido cambiar a mí mismo. Pero solo el Señor con su Espíritu Santo nos puede cambiar. Eso hay que entenderlo porque muchas veces nosotros tironeamos a la gente y peleamos, tratamos que cambie. Si el Espíritu Santo no es capaz de cambiarlo, no te canses. Él lo va a cambiar. Él está haciendo todo lo que necesita cuando tú te preocupas, tú oras por alguien, está haciendo todo lo que tiene que hacer para que esa persona cambie y sea justa, recta, para que esa persona sea un hijo verdadero de Dios. Y el Espíritu Santo nos pone una nueva identidad. Es muy importante esto, hermano. Aquí voy a ir a la máscara, ¿ya? Él nos pone una nueva identidad. ¿Cuál es nuestra identidad como hijos de Dios? Hijos de Dios, igual a Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Así de fácil, ¿cierto? De eso se trata, que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, entra y empieza a construir. Y nos viste de Cristo y empieza a construir a su Hijo, a Cristo mismo. Y esa es nuestra identidad. Y esa identidad se consigue solo teniendo una relación íntima de amor con Dios. Como nosotros no tenemos esa relación fundamental, buscamos nuestra identidad. Y aquí está el problema, hermano, y aquí les voy a pegar a muchos. Buscamos nuestra identidad en nuestra relación con el mundo. Y aprendemos a relacionarnos con el mundo para que el mundo nos acepte, nos ame. ¿Qué más dice? Buscamos nuestra identidad en nuestra relación con el mundo interpretando diferentes papeles, usando máscaras para ser aceptados, admirados y amados por el mundo. La mayoría de nosotros usamos una máscara, no somos nosotros mismos.
Ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Pero para qué? Para que el mundo nos ame. Y no somos nosotros. Todo el mundo tiene una máscara. Por favor, descubran sus máscaras. Porque es fundamental sacárselas. ¿Por qué es fundamental? Porque seamos aceptados, admirados y amados por el mundo y creemos que ese papel que nos da una identidad ante las personas somos nosotros. Creemos que ese somos nosotros. Así soy yo. Pero en realidad es una máscara y una personalidad inventada por nosotros. En la antigua Grecia los actores usaban unas máscaras de cera para interpretar los diferentes personajes. Lo mismo hacemos nosotros. Pero nosotros nacimos por la voluntad de Dios, nuestro Padre, ¿cierto? Y venimos a interpretar un solo personaje, a Jesucristo y a Él resucitado. Nada más. Todos los demás identidades no sirven. O que tú tienes mucha aceptación con las personas, con tus chistes, con tus bromas, con tu amor, con tu coqueteo, lo que sea que está en esa máscara. Eso no sirve, hermanos míos, porque esa no es tu identidad. Dios te trajo al mundo como cristiano para que Cristo viva en ti. Y muestres a Cristo, no a la persona que tú tanto amas, que no tiene nada que ver con Cristo. Está bueno eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Créanme, todos tenemos máscara. ¿Saben qué? Yo, y voy a decir algo que son secretos de los encuentros matrimoniales, nos hacían, descubre tu máscara. Y yo hice yo escribí mi vida de acuerdo a la máscara que yo tenía. Que no era yo, era una máscara. Porque todos tenemos una máscara. Ese personaje que no tiene nada que ver con Cristo es una máscara, es una identidad. Somos, ¿cómo se dice la palabra? Es una mentira, por decirlo así, más cruel, una mentira. Pero es el que reemplaza otra identidad. ¿Cómo se dice? No es peor que eso. Ya me voy a acordar ya. Pero no somos lo que aparentamos ser. Una falsa identidad. Nos damos una falsa identidad. No somos esa persona. Pero ¿saben el problema grave? Bueno, no me quiero saltar. Venimos a representar un solo personaje, a Jesucristo y a este resucitado. Y nuestro guión que debemos interpretar es entregado por el Espíritu Santo. Segundo a segundo. Esa es nuestra identidad de hijos. Porque somos hijos de Dios, no tenemos otra identidad. Legítimos de Dios, iguales a Jesucristo. Ese es nuestro único personaje y es nuestro único guión. Porque Dios nos llamó a cumplir su palabra, a cumplir desde antes de la fundación del mundo, Él te planeó para que tú vivas este guión, no el que estás viviendo, que no sirve para nada, que traicionas, que pecas, que haces todo lo que no tienes que hacer. Te pierdes en este mundo injusto. Y no puede ser, como dice el Señor, vivir en rectitud. No puedes vivir en rectitud. Vives una mentira. Día a día. Ni siquiera tus hijos te conocen. Ni tu esposa te conoce. Porque estás viviendo una mentira. Por esta razón, el Señor nos da libertad de entrar a la presencia de Dios cuando dice. Por esta razón nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando yo entro a la presencia de Dios, empiezo a ser transformado, transfigurado, igual a Él, porque lo veo como un espejo, dice la palabra. Lo veo a Él y me veo yo y me doy cuenta de la diferencia y empiezo a ser cambiado, transfigurado por el Espíritu Santo de gloria en gloria hasta llegar a ser igual a Jesucristo, a ser hijo. ¿Y por qué lo digo así apasionadamente? Porque déjense de ser ustedes. Boten esas máscaras. Porque no van a ser nunca. Muchos de ustedes están pasando tiempo con Dios, pero no cambian. No cambian. Años pasando tiempo y no cambian. ¿Saben por qué? Porque van con la máscara. Y con Dios no puedes ir con la máscara. Dios te ve exactamente como tú eres. Exactamente.
ve toda tu miseria, todo este papel que tú haces y vas a estar con Él con la misma máscara. Y por eso nos dice en Hebreos 10, del 19 al 24, miren esto. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es de su carne, cuando murió se rompió el velo y podemos entrar, abrió las puertas para que podamos entrar a su presencia, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, a Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, sin máscara, sincera. De ahí viene la palabra sincero. Sin máscaras, no puedes entrar con tu máscara, con el papel que haces todos los días. Tienes que mostrarte igual como es Él. Y muchas veces gente dice, pero yo oré, don el Señor, pero estás orando el personaje que tú tienes, no estás orando de corazón. Aquí dice, acerquémonos con corazón sincero, sin máscara, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa plena certidumbre de fe? Que yo sé que en quien estoy entrando no le puedo vender por más como le vendo al mundo. Que todos creen que soy una persona buena, y soy una miseria. Si me conocieran como soy, entonces ¿cómo te va a cambiar el Señor si tú vas con esa misma miseria? Llamemos a engrupir a Dios cuando Dios ve tu corazón. Por eso dice, vaya, vengan. Y cuando tú vas así, hermano mío, ahí el Señor te cambia, porque ve tu sinceridad que tú quieres cambiar. ¿Cuántos de ustedes llevan años en esta iglesia y todavía siguen siendo iguales? ¿Por qué? Porque van con el personaje. Y el Señor no los cambia. Porque el Señor me decía, cuando vienen a mí con el personaje, yo no veo sus bocas. Porque nosotros le oramos y le pedimos, ayúdame a ser recto. Señor, no quiero hacer más esto. Y salen. Supongamos que yo los cambio. Salen a hacer su personaje afuera. No son capaces de dejar el personaje miserable que son. Para aparentar, para que todos los demás los amen. ¿Es así o no? ¿Estoy equivocado? Díganme, ¿estoy equivocado en lo que estoy diciendo? ¿Es así? Todos tenemos máscara, hermano. Descubran su máscara y sáquensela. Cuando vayan al Señor, sáquensela y digan, Señor, no quiero más. Quiero ser tu personaje, quiero ser como Cristo. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Si el Señor no te puede cambiar, por eso decía, nosotros no podemos cambiar, ni a nosotros mismos. Y no cambiamos si seguimos haciendo el papel. Ese papel que te agrada a ti nomás. Porque ese papel no puede amar de verdad. Porque eres un personaje. Ese es un actor. No eres sincero con nadie. ¿Te estás dando cuenta de quién eres tú? Me puse pesado, ¿no es cierto? Es para el Día de los Padres. Ya. Pero es verdad. ¿Se dan cuenta, no? ¿Quiénes somos? Realmente, ¿quiénes somos? Y hacemos nuestro mejor esfuerzo para ser simpáticos y todo. Yo no digo que no debemos hacerlo, pero tiene que ser desde aquí, porque tenemos a Dios en este momento. Y cuando digo yo te amo, lo digo desde aquí, porque si no lo digo desde aquí te voy a traicionar y te voy a traicionar porque más importante es el personaje mío, que me amen todos. Y voy a hacer todo lo que sea posible para que me amen. ¿Qué les parece eso? Hago hasta lo malo para que me amen. Comparto la maldad con otros para no decirle, oye, está mal eso, para no caerle mal. Porque bienaventurados los que actúan con justicia o rectitud, porque ellos serán saciados, pero también van a ser perseguidos, entonces no queremos que nos persigan. Entonces, si alguien está haciendo malo, bueno, hermanos, si todos hacen cosas malas, somos todos pecadores. ¿Han escuchado eso? Somos todos pecadores. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¿Qué está haciendo ese pastor? Cuando le dice a su congregación, somos todos pecadores. ¿Qué está haciendo? Sigan con sus máscaras nomás y total, nadie va a ser como Cristo. Eso está diciendo. Y Cristo vino a morir para vivir en nosotros.
para restaurar lo que se perdió, lo que perdió Adán y Eva. Media prédica. ¿Se dan cuenta o no? En serio, yo digo media prédica porque estoy diciendo una verdad tremenda, que es el problema que tienen todos para ser de verdad. Como Cristo nos pide que seamos, dejemos de actuar. Vamos al Señor sincero. Yo cuando le digo al Señor, Señor, yo te amo, sale de aquí, hermano mío, y por eso viene, y por eso sano enfermo, y por eso saco. No estoy siendo autorreferente, es la verdad. Él sabe que yo no le miento. Y si yo estoy enojado, voy al Señor, Señor, estoy molesto por esto y por esto otro. A Él no le puedo mentir si yo sé que ve mi corazón, pues. Si está alineado con mi corazón. Entonces yo les digo esto, se los repito, se los predico y siguen viviendo con máscara. Entonces salen de aquí y se ponen la máscara de nuevo y no sirve de nada lo que yo prediqué. Siguen siendo los mismos por años. Qué frustrante, ¿no? Pero ese es el problema, tu máscara, porque no es verdadera. Ay, no puedo acordar la palabra, me viene y se me va. Somos impostores. Impostores, ahí está la palabra. Impostores. Tenemos una apariencia que no somos y nadie sabe quién eres realmente. Solamente Dios. Y vas a Dios a venderle pomada. Dios sabe exactamente y te ama así tal cual eres. Acepta tu miseria y pónsela delante de Dios para que te transforme. Pero si vas con tu máscara simpática que tú amas a todo el mundo y te amo a ti también, Señor, no te puede cambiar el Señor. Porque tú sales y sigues haciendo lo mismo que hiciste siempre. Vives en el pecado. Es la mentira de tu apariencia. Y eso es pecado, hermanos míos. Bueno, ¿no es cierto? Así que, hermanos, vamos a Hebreos 10, 19, 24. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, sincera, sáquense la máscara antes de entrar a la presencia de Dios. Incluso cuando tú vas con la máscara, el Señor puede que no te pesque. Entonces muchos me dicen, pero yo no siento al Señor. Sácate la máscara, pues. Porque el Señor ve que vas a venderle pomada y que va a perder el tiempo. Pero yo le digo, Señor, ven. Y viene inmediatamente. Y a ustedes les conta, yo oro por alguien y viene o no. ¿Es así o no? Ya, pues. Es por eso. Entonces, purificado, dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, sáquense la mala conciencia, sáquense ese personaje que no sirve, que a lo mejor agrada mucho, pero no eres tú. Tú tienes que ser como Cristo y eso va a agradar a muchos más. Y te van a perseguir también, porque no les gusta la rectitud a los que no son. Pero no importa. ¿Sabes qué? Yo le decía a una persona, ¿sabes qué? Yo no quiero agradarte a ti. Porque mi gran amor, mi primer amor y el primer mandamiento es amarlo a Él. Y si con eso te tengo que desagradar, y si con eso tengo que apartarte de mí, tengo que hacerlo. Porque Dios es lo más importante a mí. Y no vale la pena transgredir la ley de Dios para estar con una persona que no sirve. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? Ser como Él, pues si para eso entramos a este lugar santísimo. Esa es nuestra esperanza, ser como Cristo. Porque fiel es el que prometió. Él prometió transformarnos, transfigurarnos y ser como Él. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora, hermanos míos. Estoy diciendo, no sean más como son. Por favor, acepten su miseria y vayan al Señor a que el Señor los transforme y sean las personas que Dios soñó. Porque Dios soñó con cada uno de ustedes, haciendo grandes cosas, viviendo a Cristo y haciendo cosas que no hace nadie.
el poder de Dios manifestado en cada uno de nosotros. Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su rectitud. Mira lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Me están entendiendo? ¿Qué dice? Mas busca primero. ¿Qué tenemos que buscar primero? El reino de Dios. Ya, lo busco. Pero ¿y su rectitud? O sea, ¿es fundamental o no lo que estoy diciendo? Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos donde el Señor y empezamos a orar por la añadidura, pues, hermanos míos. Y nosotros vamos al Señor para que nos cambie, seamos rectos, seamos santos, seamos libres del pecado. A eso vamos. Porque todo lo demás viene solo, todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, toda la plata, todo lo que necesitamos, lo da Él. Solamente tenemos que ser rectos y vivir en su reino, traer el reino. Yo no estoy orando para irme al cielo, hermanos míos. Yo traigo el cielo a este mundo. Porque eso es lo que dice en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso dice. Por eso tenemos que hacerlo, pues. Pero si yo soy una máscara, no va a venir a estar conmigo. Primera Corintios 2, del 6 al 8. La revelación se llama título, que lo pusieron los hombres, da lo mismo, por el Espíritu de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, estoy leyendo palabras, hermano, no estoy diciendo interpretaciones. Yo leo la palabra. Aquí está todo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En los que han alcanzado madurez, los que ya se sacaron la máscara y están teniendo a Cristo dentro. ¿Ya? No de este siglo, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No de lo de antes de Cristo. O sea, si siguen viviendo sin Cristo y siguen haciendo su propio papel, su propia actuación, esto no puede pasar. Porque dice, los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta. Lo que le estoy hablando yo es eso, hermanos míos. Lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Nunca lo conocieron la gente que no sabe del Señor y que vive en sus propios papeles y sus propias actuaciones. No conocen al Señor. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Nunca hubieran crucificado a Jesucristo. Si hubieran entendido quién era Él. Ustedes dicen, sí, en realidad, pues que la embarraron, lo crucificaron. Y miren todo lo que hacía y todo lo demás. Hermanos, hay uno igual a Él contigo. Igual. Lo que pasa es que no lo ves. Dije, enviaré otro. ¿Cómo dijiste? Confortador, no consolador. Y conforte que te da fuerza, que te cambia, que te transforma, que te hace igual a Cristo. Otro, pero es igual a Cristo. Lo único que no lo vemos, pero no lo pescamos. Seguimos nuestro papel, actuando, y ¿sabes qué? El Espíritu está dentro tuyo. Pero dice, pero ¿cómo tan hipócrita? Si no es esa persona, no es así él, dentro. Ni siquiera está pensando lo que está diciendo. Y después lo niega. No, yo no soy así. No. Estás pensando mal de mí. Paren, por favor. Si no soy yo el que los va a juzgar, es Dios que nos va a juzgar. A Él no le vamos a poder vender pomada, se acabó el tiempo. ¿Entienden o no? Se acaba el tiempo. Romanos 1, 16 al 22. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Estamos hablando del Nuevo Testamento, hermanos míos. No estamos hablando del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la rectitud, escúchenme bien, por favor, no se distraigan,
porque en el Evangelio la rectitud, no se me duerman tampoco, porque en el Evangelio la rectitud de Dios se revela por fe y para fe. ¿Quién entiende esto? Está hablando de rectitud, no la justicia. Yo soy justo porque yo tengo fe. No, dice la rectitud, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, la rectitud de Dios se revela por fe y para fe. O sea, ¿cómo soy recto yo? Porque así dice que en el Evangelio la justicia, la rectitud se revela, de Dios se revela, la rectitud de Él se revela por fe. ¿Qué significa por fe? Porque cuando yo entro al Señor, tengo la certeza de que es Dios el que está conmigo. Porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Y nosotros no vemos al Espíritu Santo, pero está ahí contigo y está viendo todas tus barbaridades que tú haces. Y después vas al Señor, al lugar santísimo, a venderle pomada, si estuvo ahí todo el tiempo, hermano mío. Y ¿sabe? Eso es lo que a mí más me duele, porque yo veo gente de mi propia iglesia, y no voy a dar nombre ni voy a mirar, que me venden pomada a mí. El Espíritu Santo me dice, se está haciendo esto, el otro está haciendo esto otro, y me venden pomada bien y me dicen, no, el Señor conmigo. Y, Dios mío, a mí me gustaría no tener ese don porque yo, de verdad, cuando los después vienen a mi casa y están postrados ante el Señor y empiezan a limpiarse, al salir los demonios, ¿cómo entran tantos demonios, hermanos míos? No estoy hablando de los nuevos, estoy hablando de los antiguos. ¿Cómo entraron tantas cosas? Porque están mintiendo y siguen en su personaje, pues, hermano. Gente antigua, man, y oro y otra vez. Entonces dan ganas de, como están postrados, ustedes me están leyendo, ¿no? Pero soy recto. La rectitud y la misericordia de Dios entra y me dice, mire, lo prometo porque me enojo. Y el Señor viene con su manito y me pone aquí. Me dice, calma, Juan Manuel, no lo hagas. Es verdad, hermano. El Señor inmediatamente cuando ve que me voy a enojar, ¡tum! No tienes que enojarte. Es así, lo prometo que es así. Yo no miento. De verdad no miento. Entonces yo se los aconsejo, dejen de ser lo que son y sean como Cristo quiere que sean. A través de ese Espíritu Santo, que no vemos, aquí dice. Se revela por fe y para fe. La fe es la certeza de lo que no vemos. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. La convencerse que el Espíritu Santo está ahí contigo. Entonces llego y voy y le miento a alguien. El Espíritu Santo te dice, ¿sabes lo que pasa con el Espíritu Santo? Se entristece. Todavía no se enoja, no le cuesta enojarse al Espíritu Santo. Porque él se entristece y se apaga. Y se va. Porque se apaga, se apagó. Pero nosotros seguimos y seguimos haciendo lo malo. Y seguimos. ¿Hasta cuándo, pues, hermanos míos? Si tenemos al Espíritu Santo para que nos cambie. No para que lo entristezcamos y lo apaguemos. Vamos a esperar que me pongan sombra. Me distrae la gente. Ya, entonces, ¿se dan cuenta? Ahora entendieron que el Evangelio, porque en el Evangelio la rectitud de Dios se revela. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, por fe y para fe. Entonces ahí creemos, pues. Pues cuando yo voy al Señor así, tal cual soy, con toda mi miseria, ¿qué hace el Señor? Ven, hijo, ven. No importa, yo te voy a cambiar. Señor, cámbiame. Él sabe que yo le estoy diciendo de verdad, pues no, que no me voy a ir a hacer de nuevo el teatro afuera. Estoy diciendo de verdad. Entonces llega y me hace así en el corazón. ¡Clic! Y me cambió. Así de fácil lo hace el Señor. De verdad, así lo hace. Pero cuando tú vas con un corazón sincero, te sacaste la máscara. ¿Entienden eso o no? Ya. A él no se le vende, pues más. Y después que dice que la rectitud de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice, mas el recto, justo, por la fe vivirá. Cuando yo tengo esta relación y ya no hay nadie
que me diga que Dios no existe y yo estoy seguro que Dios está en mí, entonces yo soy recto. Vivo en rectitud por la fe, porque yo sé cómo es Dios, sé cómo piensa y también sé cómo es el demonio. Entonces el demonio no puede conmigo, porque yo sé su estrategia. Porque es muy fácil tomar la gloria de Dios y ponérmela. Pero yo le digo a la gente, yo estoy llorando y voy y me siento en una mesa, esperando que el Señor siga limpiando. Y después le digo, ¿vino el Señor? ¿Está contigo? Sí, está. Ya, pues ahí está. No soy yo, ¿te das cuenta? Le doy la gloria a quien corresponde, por hermanos míos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios, hermano, ¿sabe lo que es eso? Contra todo pecado, está diciendo ahí. Eso es impiedad, pecado. La piedad es ser un hombre de Dios. ¿Sabían eso, no? Eso es piedad, porque nosotros traducimos más o menos nomás las cosas. La piedad, yo soy piadoso cuando soy un hombre de Dios, cuando Dios está en mí. La impiedad, ahí, pues dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad, con el que no pesca a Dios. Contra la impiedad y injusticia, el que no toma la rectitud de Dios. De los hombres que detienen con injusticia, con mentiras, con falsedades, con esta cera, ¿no es cierto? Que somos un personaje. Dice, con injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces nosotros conocemos a Dios, sabemos que Dios se nos ha manifestado y todo, porque a todos ustedes, no hay ninguno de aquí, bueno, hay dos nuevos, pero todos los demás Dios se les ha manifestado. ¿Sí o no? Ya. Entonces dice aquí, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se les manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad ser Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ustedes no tienen excusa, hermanos míos, para seguir siendo como son. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ustedes no glorifican a Dios, siguen con sus caretas y su escándalo. Paren, y van a cambiar. Si ese es el problema que tienen los cristianos. En otras partes, los pastores dicen, somos todos pecadores, no hay rectitud en esta iglesia. Sonaron todos. ¿Se dan cuenta cuando predican eso? Lo grave que es. Cuando la ira de Dios se revela contra el pecado, esa es la impiedad, que no pescan a Dios, hacen todo lo contrario. Eso es, pues. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Han visto esas personas, sobre todo gente científica, dicen, no, yo soy muy racional como para creer en Dios? Sí, le digo yo, ven para orar por ti un rato, a ver dónde queda tu razón cuando venga el Señor y te postre. Pero ¿sabes qué? La gente cree que ser racional es un mérito, es un don, como que es don, porque yo soy científico. Han quedado en vergüenza los científicos. Recién descubrieron 2 sentidos más. Y recién descubrieron que el corazón, ahí está el amor y ahí está el Espíritu Santo. La Biblia lo dice hace 2000 años atrás. ¿Quedaron en vergüenza o no? No querían que somos cerebros nomás. Aquí hay, ¿qué es lo que hay? Neuronas, miles, y aquí también. Y el corazón le informa al cerebro cuando tú amas y el Espíritu se pone en tu corazón, y por eso es que dice con un corazón sincero. ¿Quedaron en vergüenza o no? Hace 2 años recién que se dieron cuenta que el corazón piensa y que es donde está el amor. Entonces, ¿son racionales? Son ignorantes. Porque esta palabra es la palabra de Dios. Esto no se equivoca, hermanos míos. Mientras más saben los científicos, más se dan cuenta que cada cosa que dice Dios es verdad.
tremendo el Evangelio, hermano. Por eso yo leo la palabra, no digo mis aventuras. Leo la palabra. Cuando yo crea que yo soy más entretenido que la palabra, estoy en serios problemas. Ustedes van a otra iglesia y el pastor al principio lee 2 versículos y después se larga con sus aventuras. Y eso no es de Dios. Ellos creen que son más entretenidos que Dios. Y se llenan de gente porque, claro, si les decía a todos que pueden ser malos y pecadores y que no importa porque Dios es amor y te va a perdonar igual, pero aquí dice que todo lo contrario, que tenemos que ser rectos. Tenemos que vivir en rectitud, tenemos que abandonar el pecado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe qué significa entenebrecido? Su necio corazón. Están hablando del corazón, no del cerebro. Es este el problema. Porque ahí emana la vida. Aquí está el Espíritu Santo. Cuando tú naces de nuevo, de aquí sale tu vida cristiana. De verdad. Nada de lo que ha dicho Dios no es verdad. Así dice, del corazón. Y lo que hay en tu corazón habla tu boca, no lo que está en tu cerebro. Tomen, científicos. ¿Qué van a hacer con eso ahora? ¿Ellos saben que ahora es así? ¿Sí o no? No, yo soy científico, soy muy racional. No tienen ni idea cómo viven. No, saben que viven en un mundo. Los psicólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras, vienen y tratan a la gente. ¿Y saben qué? Y le dan, no, tú tienes que hacer esto. Y no tienen ni idea cómo funciona el mundo. En el mundo está Dios y hay demonios. Y cuando los demonios te tienen, lo único que podías hacer es darle pastilla para que se calmen. Para que se calmen sus pecados. Atontar a los demonios. Entonces andan así. Ese es el tratamiento que dan los psicólogos. No sirve, hay que sacarle los demonios y se sanan. De un viaje, esquizofrenia, todas esas cosas se sanan rápidamente. Ahora la persona tiene que querer también sanarse. Pero Dios lo sana así. Ellos son científicos, no tienen idea. Yo vi con mis ojos. Trabajé un jueves, todos los jueves, en el Hospital del Salvador, en el departamento de psiquiatría, porque el jefe de psiquiatría me llamó para que yo sanara enfermos ahí. Yo vi cómo experimentan con los locos, perdón, los locos, porque los más locos son los mismos que están experimentando con ellos, porque hay maldad. Le dan pastillas a ver cómo reacciona, pastillas nuevas. ¿Para qué? Para cobrar caro en sus clínicas, caras, pero experimentan con la gente que no les puede seguir juicio por los abusos que hacen con ellos. Esos son los psicólogos y psiquiatras, hermanos míos. Y yo los vi actuar. A mí no me contaron esto. Y yo oraba y se sanaba la gente. Pero después trajeron un brujo, entonces yo no me meto con brujos. Yo no puedo estar metido en la misma manga de brujo de estos que son sin corazón, que experimentan con los enfermos. Así que yo me salí de ahí hastiado y me fui a mi casa a atender gente. Eso es lo que hago hoy día. Salud. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que son hoy día. Y profesan ser sabios y todos le creen. ¿Ya? Y le ponen nombre. Tú eres limítrofe, ¿cómo le ponen? Bipolar. Muy bien, bipolar. Le ponen nombre a los demonios. Uno ora y se le acabó lo bipolar. Es así, hermanos míos. Pero ellos son los que saben. Y viene un doctor y dice, no, en realidad tú tienes cáncer, vas a vivir 1 año. Y le dan un tratamiento para 1 año. ¿Por qué se van a morir en 1 año? Bueno, ese mismo doctor se encontró con el enfermo después de 3 años. Y le dije, ¿estáis tomando el tratamiento? No, pues. Si ustedes me dieron para 1 año, bueno, es que no pensamos que iba a durar más. Mira el doctor. Esa es la suegra de mi hijo, que le dieron 1 año y lleva 3 años porque yo me puse a orar por ella. Oraba en presencia, o sea, en mi casa. Los doctores no duran más, ese cáncer se muere en 1 año. Llega 3. Y así le dijeron, esto lo contó ella, no estoy inventando yo.
Ah, sí, te dimos por 1 año, pero nunca pensamos que iba a durar 3, po. ¿Se dan cuenta? Esos son los doctores hoy día. Le importa la plata, la mayoría de ellos, pura plata. Así que cuidado con los doctores, cuidado, de verdad. Te operan, te cortan las piernas, total, eso le pagan, punto. Yo que tengo contacto con muchos enfermos, yo he visto eso, lo he visto, no me lo cuentan. Filipenses 1, 19, 26, porque sé que por vuestra oración, está hablando Pablo, le está diciendo a los demás, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, o sea, yo sé que porque ustedes están orando por mí, más la suministración del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Va a ser liberado, dice, por tus oraciones y por el Espíritu Santo que actúa en mí. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. ¿Cuál era su objetivo? No ser avergonzado. Punto. Antes bien, con toda confianza, como siempre, él dice eso porque tenía fe, pues. Vivía con Dios. A él no le contaban el cuento, a él nadie lo enseñó. Lo enseñó el Espíritu Santo directamente. Todo lo que sabe Pablo fue enseñado por el Espíritu Santo. Ningún profesor, ningún instituto teológico, ninguna cosa. El Espíritu Santo es nuestro maestro, maestro de maestros. ¿Ya? Porque es igual a Jesucristo. Así como Jesucristo le enseñó a sus apóstoles, el Espíritu Santo está todo el día ahí, dispuesto a enseñarte. Escúchalo, por favor. Entra en su presencia para que te enseñe. Y entonces después, ¿qué dice? Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Qué está diciendo? Él estaba con el papel que tenía que estar. No se ponía cera, no se ponía máscara. ¿Qué dice aquí? Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte. O sea, si me muero, es Cristo. Si vivo, es Cristo. Y eso es lo que está diciendo conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado. O sea, si muero, si me matan, gracias a Cristo, es por Cristo. Y si vivo es para Él también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo hoy día esto lo entiendo, hermanos míos. Porque para mí también esto pasa. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque el día que el Espíritu Santo se me vaya de aquí, yo me muero. Me muero físicamente, no, me muero espiritualmente. Entonces el vivir es Cristo. ¿Y qué más? Y el morir es ganancia. Si yo me muero, yo sé que voy a estar inmediatamente con Dios. Pero inmediatamente. No más rato, no. Dejé de respirar, estoy con Dios. Por tanto, el morir es ganancia. ¿Sí o no? Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio en la hora, o sea, si seguir viviendo, eso es vivir en la carne, resulta que para mí en beneficio de la hora, o sea, si yo sigo viviendo y voy a beneficiar a gente, no sé entonces qué escoger. No sé qué escoger, si morir o vivir. Si todavía sirvo para beneficiar a gente, quiero vivir. Pero yo ya no sé qué escoger. Yo digo lo mismo con esto. De repente pienso, ¿qué sigo? Si no quieren hacer caso, la gente no me escucha, ¿para qué sigo? Pero después me dice el Señor, no, hay mucho que hacer todavía. Viene un avivamiento. Ya, pero estoy esperando hace 28 años. Sí, viene. Entonces quiero vivir. Más el vivir en la carne resulta dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, estoy ahí. Me da lo mismo cualquiera de las dos. Está diciendo Pablo, ¿ya? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, él tiene en ese momento ganas de irse y estar con Cristo. Si es que estar con el Señor es muy agradable, hermanos míos. Y tenemos entrada por la sangre de Cristo cuando nosotros queremos. Entonces Pablo pasaba con el Señor, entonces sabía lo que era vivir con Cristo.
Y dice aquí, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que seguir viviendo en esta vida. Lógico que sí. O sea, aquí aunque esté con Cristo y no esté, hay gente que te traiciona, que sufre, te hace sufrir. Ver la miseria de este mundo, uno sufre, por hermanos míos. Ver cómo la maldad hoy día se le dice que está bien, que está bueno, que es bueno. Y a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. O sea, uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a soportar esto. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, pero para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí, para que en ustedes abunde mi gloria. Eso está diciendo Pablo, no yo, pero se lo explico como que si fuera yo para que la entiendan. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo llevaba la presencia de Dios, entonces para que abunde la gloria de Dios entre ustedes, por mi presencia le está diciendo. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué lindo. ¿Entendieron ahora lo que dice Pablo? Porque nadie lo explica bien esa cuestión. Porque es difícil explicarlo, hay que vivirlo para explicarlo. Cuando tú no vives con el Señor, no tienes una relación con el Espíritu Santo, no entiendes. Lo puedes decir, pero no lo entiendes, no lo vives. Romanos 1:17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela para fe y por fe. Otra vez. Como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Lo repetí, fíjate. ¿Será importante? Es importante. Porque en el Evangelio la justicia, la rectitud de Dios se revela por fe y para fe. O sea, si tú no tienes fe en la rectitud de Dios, jamás se va a manifestar en ti, si está hablando de nosotros. Nunca vamos a ser rectos, nunca vamos a ser santos. Si no conocemos a Dios y no tenemos una relación con Él, esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. El Espíritu Santo no lo vemos, pero está ahí. Igual como Cristo estuvo con los apóstoles, está aquí con nosotros todo el tiempo, hermanos míos, aprovéchenlo. Si es el poder de Dios, el que hizo todo el mundo, el universo, todo, ese está contigo. El mismo que está con Cristo está con nosotros. Romanos 4:3, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por rectitud. Creyó Abraham en Dios, a Dios. O sea, cuando tú tienes fe y le crees a Dios, eso te es contado por rectitud. ¿Cierto? Eso está diciendo de Abraham. O sea, cuando yo tengo fe, la rectitud de Dios viene a morar en mí. Y empiezo a vivir en rectitud, en santidad. Soy, como decía Pablo, irreprochable, irreprensible. Así dice Pablo. Romanos 5, 17, 18, y aquí estoy terminando, me faltan 2 versículos, dos partes. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ese es Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la rectitud. Mírenlo, miren lo que reciben. Miren, escuchen. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, nosotros recibimos esto, escuchen, la abundancia de la gracia. Todo el poder de Dios para nosotros, esa es la gracia, el poder de Dios para ser transformados, para hacer milagros, todo lo demás. Y el don es un don de la rectitud. La santidad es un don que te lo da el Espíritu Santo, hermanos míos. Por eso que les decía yo al principio, nosotros no podemos cambiar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Pero ¿cómo adquirimos este don? Cuando yo voy al Padre sin máscaras, pues, hermano. Sin a vivir el papel
que voy a seguir viviendo afuera. Sáquense todo para que Él te cambie la miseria que estás viviendo todavía. Te cambie, te transforme. Amén. Por tanto, así como una sola transgresión causó condenación a todos, la transgresión de Adán y Eva, también un solo acto de rectitud produjo la rectitud que da vida a todos. Un solo acto de justicia o de rectitud de Jesucristo produjo la justificación que da vida a todos. Gracias a Él nosotros podemos tener vida, pero estamos hablando de la vida de Dios en nosotros. La vida de Cristo, no tu vida. Y Él es una pata de conejo que te ayuda. Señor, dame esto, dame. Eso es la añadidura, hermano. Esa es la añadidura. No es una oración. Siempre estamos orando para nosotros mismos. Queremos una casa linda. Señor, ¿por qué no echas a mi jefe que me molesta mucho? Etcétera, etcétera. Estamos pidiendo la añadidura. Vivamos en el reino de Dios, todo lo demás viene solo. No sabéis, Romanos 6, 16 al 18, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, y aquí terminamos, hermano. Este es el remate de esta predica. Escuchen bien. ¿No saben ustedes que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien le obedecen? ¿A quién le obedecen ustedes? A Jesucristo, al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque Él es el que está con nosotros enseñándonos. Al Espíritu Santo, ¿ya? Porque es el otro que mandó. Jesucristo está en nosotros. El otro, el Espíritu Santo, el otro consolador, el otro confortador, hace la obra en nosotros para que seamos como Él, ¿ya? Entonces dice, sois esclavos de aquel obedecéis. Entonces todos me dijeron, el Espíritu Santo, o sea, somos esclavos de Él. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para rectitud. O sea, si yo obedezco al Señor y si Él está en mi corazón, entonces en esa obediencia hay rectitud. En la obediencia hay amor, hermano. Jesucristo dice, si tú cumples mi palabra, entonces tú me amas. Y mi Padre te amará y yo te amaré y me manifestaré a ti. ¿Dónde está el poder de Dios? En la obediencia. Entonces hay rectitud, y si hay rectitud hay poder de Dios en ti. ¿Se dan cuenta o no? Estoy dando todos los secretos, si el próximo domingo no viene aquí explota esto, porque ustedes están haciendo lo que estoy diciendo, los voy a pasar aquí adelante, uno por uno. No, mentira. Ya. O sea, de la obediencia. Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para rectitud, dice aquí. Pero, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, gracias a Dios, éramos, ¿se dan cuenta? Pablo asume que nosotros dejamos el pecado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, sí, yo ya no peco ya? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Todos que están agachando la cabeza, ya, no importa. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, éramos esclavos del pecado. Ya el pecado no se enseñorea más de nosotros, hermanos. Si ustedes siguen pecando es porque quieren seguir pecando. Porque les gusta el pecado. Les gusta más ese personaje, que tiene fama entre los demás y todos te admiran y te abrazan y te siguen y las mujeres se sienten, porque las miran, se sienten lindas. Todas esas cosas no sirven, hermanos. Son esclavos de eso. Porque es lo que tú crees, a lo que tú le obedeces, eres esclavo de eso. ¿Cierto? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Dónde está la obediencia? En el corazón, hermano, de nuevo. ¿Se dan cuenta? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, escuchen, fueron liberados del pecado. Viniste a ser siervos de la rectitud. Cuando ustedes son liberados del pecado por el Señor, entonces ustedes son siervos de la rectitud. ¿Significa qué? Entonces son santos, irreprensibles, irreprochables, justos. Y el justo, por la fe, vivirá. Sin fe, si no entendemos quién es Dios, si no pasamos tiempo con este Dios amoroso, si no entramos al lugar santísimo, no hay
evangelio, hermanos míos. No hay poder de Dios, no hay nada de lo que yo les dije. Amén. Eso sería. Y liberados del pecado, que les quede esto, viniste a ser siervos o esclavos de la rectitud. Cuando ustedes se liberan del pecado y no quieren pecar más, van a ser esclavos de Dios. O sea, hijos. Porque Dios no tiene esclavos, tiene hijos. ¿Cierto o no? Hijos. Vamos a orar. Pónganse de pie. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias. Yo te pido que, Señor, que esta palabra cale hondo en cada corazón, Señor. Y saques toda mentira, toda esclavitud del pecado, Señor. Sácala en el nombre de Jesucristo. Ven, Señor, con tu presencia. Y saca todo lo que no es de Dios, Señor. Todo lo que fue puesto en contra tuya, dentro de este. Todo lo que no es de Dios, Señor. Espíritu Santo, desciende en este lugar. Y saca todo lo que no es de Dios. Toda mentira. Todas estas máscaras, Señor, que es tan difícil sacarnos, porque nos hemos acostumbrado toda una vida a tener una identidad que no somos nosotros, Señor. Una identidad que es del enemigo, Señor. Que Él nos puso esa identidad. ¿Saben por qué el enemigo es el que pone la identidad? Porque lo primero que ataca, hermanos míos, lo primero que ataca el demonio es nuestra identidad. Porque el que tiene claro que nuestra identidad es Cristo, el enemigo huye de nosotros, porque cuando mi identidad es Cristo yo me someto a Dios. Resisto al diablo y él debe huir de mí. Entonces los demonios ya no me entran más. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Esto es palabra de Dios, todo lo que acabo de decir, hermanos míos. Y Dios cumple su palabra porque no es hombre para mentir. Así que en nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu Santo. Llena este lugar con tu presencia y saca todo lo que es contra de ti, Señor. Todo lo que fue puesto en contra tuya. Solamente tú, Señor, reinando en este lugar. Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. La gloria sea para ti, Señor. Cada corona que tú nos pones son tuyas, Señor. Cada cosa buena que hacemos son tuyas. No hay nada en nosotros, Señor, más que tu presencia, más que tu amor, más que tu libertad. Señor, queremos ser como tú. Transforma, Señor, a tus hijos. Transfórmalos y que puedan vivir el guión, el cual tú planeaste desde antes de la fundación del mundo. Y sean los personajes que representan la gloria de Cristo en cada uno de ustedes. Ese es el personaje a vivir. No a ponerse una máscara y ahora me parezco a Cristo. Ese personaje sale desde aquí adentro por el Espíritu Santo. Uno refleja el Espíritu Santo hacia afuera. Y ese es Cristo, porque Cristo vino como hombre, igual que tú, con un Espíritu Santo. Y por eso fue Cristo. Ese Espíritu Santo lo transformó, le enseñó a obedecer. Él hizo la obra en Jesucristo. Y ese mismo Espíritu Santo nos deja a nosotros para que seamos como Él. Eso es ser cristiano, hermanos míos. Cristiano, la palabra cristiano, cuando le dijeron a los apóstoles que ellos eran cristianos, es porque eran iguales a Cristo. Hacían las mismas cosas y aún mayores, como dice Jesucristo. Así que gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por este día, Padre, que es tuyo. Porque tú planeaste nuestras vidas, Señor. Cada uno que nació, que está aquí en este lugar y los que están viéndonos en esta cámara, nacieron por voluntad de Dios, no por voluntad de sangre ni de carne, como dice la palabra. Fue tu voluntad que nos hizo nacer, Señor, a una vida llena de aventuras, porque es vivir la vida de Cristo. Llena de persecuciones, pero no importa, Señor. Vale la pena si tú estás conmigo. En el nombre de Jesús lo digo. Amén, hermano. Amén.